Hola Géminis, qué alegría tenerte aquí, bienvenida a Lelia Astral, como siempre pues hacemos tarot para mejorar tu vida. Te invito a que te suscribas y así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, comenzamos. Hoy el Arcángel Gabriel quiere decirte lo siguiente: espera paz y abundancia. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás, es mi influencia la que te inspira a seguir. Tiene una etapa de paz y amor en tu hogar, ¿ok? Por eso quiero que ya mismo decreten lo siguiente en los comentarios. Tengo paz y abundancia en mi hogar y en mi vida. Tengo paz y abundancia en mi hogar y en mi vida. Porque cuando tú haces estos decretos, créeme que cosas muy lindas comienzan a suceder en tu plano espiritual y esto pues se ve reflejado en tu plano material, ¿ok? Bueno, comenzamos esta lectura. Recuerda que es general. Toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo. Si quieres algo privado y personalizado, pues ve al primer comentario o a la descripción y ahí encontrarás mis datos de contacto. Esta primera parte es un mensaje que te envían de manera general para tu energía y para todas las áreas de tu vida. Toma lo que te resuene y aplícalo a ella. Y luego vamos a ver qué es lo que te quieren decir para tu plano sentimental. El vudú azul te dice, retírate. No sé en qué es lo que estás insistiendo. De hecho, puede ser que esto, en vez de ver con una parte amorosa, tenga que ver con otras áreas, pero me dice retírate. De donde no eres bienvenido, retírate. O sea, no hay cosa más importante y más inteligente en esta vida que aprender cuándo debemos marchar. ¿Sí? De ser prudentes, de ser sabios, de realmente identificar cuándo es que debemos marcharnos. Entonces, pienso que esta es una confirmación para algunos de ustedes. Tenemos esta carta y me dice que estás haciendo o necesitas hacer una transición para calmar el espíritu o para la calma espiritual, ¿sí? Entonces, hacer esa transición a veces implica dejar cosas, gente, situaciones o actitudes atrás. De hecho, al lado aparece la carta de las dos brujas hermanas, ¿sí? Y las dos brujitas siempre nos habla de la limpieza del espacio espiritual. Yo no sé, bueno, aquí, justo aquí ahora, me dice que más que personas son como espacios, situaciones, ¿sí? Que tienes que aprender a dejar antes de que te afecten mucho la energía. También me están hablando, me están diciendo que algunos de ustedes en estos días van a estar como en la situación de llegar a un lugar y decir, Dios mío, ¿será que me quedo o me voy? Estoy sintiendo que no debo quedarme. Y que te retires en el momento en que comiences a sentir como una energía muy pesada porque tus guías quieren cuidarte de algo. Bueno, no sé, eso es lo que he canalizado en este momento para ustedes. Bueno, vamos a pasar ahora al plano sentimental y veamos qué iniciales hay importantes estos días para el amor en ustedes. Tenemos la letra B grande, la letra M, la letra R, tenemos la D y la letra A. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, signos importantes estos días, tenemos a Sagitario, tenemos a Aries, tenemos Libra y tenemos Tauro. Recuerden que puede ser el ascendente, el lunar o el Venus de esa persona especial. Veamos qué te quiere decir para la parte sentimental hoy. Bueno,
Me dice lo primero en lo que tienes que pensar siempre es en la familia. No sé por qué. No sé si es que te lo dice por tu esposo, tu esposa, la pareja con la que vives, tu esposo, tu marido, tu mujer, tus hijos. Pero me dice lo primero en lo que tienes que pensar es en la familia. En este momento. No digo que siempre y que te dejes tú siempre como prioridad allí de último en la lista. Pero me dice, es el tiempo de la familia. Hay que pensar. También puede ser que alguien quiera construir como hogar contigo, tener hijos y me dice, diles que se pongan en la tarea. Para algunas relaciones la parte sexual está muertísima, ¿sí? Y si no quieren tener hijos, pues cuídense. Pero veo que hay cierta desconexión en el hogar o en ciertas parejas porque la parte, como les digo yo, la parte sexual está muy apagada. Y lo siento que es, no sé, o sea, no veo ni siquiera que sea como por un engaño y una infidelidad, sino que más bien los siento como que preocupados en otras cosas, preocupados principalmente como en temas económicos, en problemas laborales o en todo lo que hay por afuera. Entonces ya vamos con dos cositas aquí importantes: preocuparse por la familia si tienen hijos. Reconectarnos sexualmente va a ser fundamental para estos días, para algunas parejas. Lógicamente, pues recordar que el sexo es uno de los intercambios energéticos más fuertes y más intensos que podemos tener con los demás, y que pues en ese sentido pues hay que digamos como que cultivarlo de buena forma. La carta del Caballero de Oros me dice que tanto tu persona especial como tú, eh, si entran en este juego de seducirse nuevamente, lo van a lograr. Lo van a lograr y van a reconectar. Recuerden que ese Caballero de Oro siempre nos habla de la conquista, ¿no? De la seducción, de la propuesta, de la invitación, de la cita. Entonces me dice que algunos de ustedes necesitan volver a enamorarse, volver a conquistarse, así como ese Caballero de Oros. La Reina de Bastos en este momento es una carta que me habla acerca de cómo te ve tu persona especial. Me dice, o sea, sí hay desconexión sexual, pero eso no quiere decir que tú no le sigas atrayendo, que tú de pronto no, ya no le intereses. No, de hecho piensa que eres una persona práctica, amistosa, alegre y sobre todo una persona honorable. Me dice que la relación ha caído en el encierro, en la rutina. De eso nos habla este 3. Entonces que eso a veces es como que apaga la llama, ¿sí? Entonces nada. Y me dice, vete con determinación a conquistar a tu persona especial. No dudes, no vaciles, ten la plena seguridad de que si se han encontrado y se han conectado es porque están llamados el uno al otro. Yo aquí veo conexiones de llamas gemelas, conexiones que realmente pues van definitivamente, digamos, como a trasplazar incluso como que este plano de esta sola encarnación. Yo aquí estoy sintiendo energía que viene de deseo desde vidas pasadas. Sí, definitivamente sí. Entonces nada, digamos que su mente echa chispas por ti, pero hay que cultivarlo, hay que cultivarla. Tiempo de reconexión y tiempo de pensar en la familia. Bueno, vamos a clarificar un poquito más. Voy a sacar otras cartas, a ver qué más nos quieren decir. Y tenemos este 4 de bastos. Ese 4 de bastos nos dice en ese momento mucha fuerza, mucha armonía. No sé, me dice como diles que necesitan un espacio a solas. Sí, que sí, listo, preocuparse por la familia, pero la pareja también necesita como reconectar. Me parece chévere porque aquí no encontré como que tus 5 de oros, cartas de infidelidad o de engaño, sí, que me hagan pensar como, o que los enamorados invertidos, que alguien cayó en la tentación. No, no, aquí yo veo
que la llamita está un poquito apagadita y hay que echarle fuego a eso. Bueno, eso por ese lado. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Y tenemos, me dice, saldrás de una época estéril. ¡Wow! Parece ser que esas reconexiones amorosas y sexuales van a dar frutos en muchos casos. Y también puede ser que por eso nos hablaba de entrada como el tema familiar, ¿no? Que los hijos no se hacen solitos, hay que ayudarlos a construir y a llegar a esta encarnación. Bueno, ahora veamos, vayan a su signo ascendente. Si no saben cuál es el suyo, en el primer comentario les dejé un video para que ustedes mismos lo calculen. Y si no, vayan al video de Acuario. Allí encontrarán un mensaje súper especial. Y ambas lecturas tomen lo que resuenen. Si solo escuchan una, se van a quedar con el mensaje a medias. ¿Ok? Síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto en YouTube. Ayúdenos a compartir y hacer una comunidad más grande para ayudar a más refugios. Bueno, bendiciones.